atado a Cristo, en este El Colosense. Me libro. llamó la atención eso. Sí. Interesante eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tienen la opinión del libro? ¿Lo leyó o vio algo diferente? ¿Alguien más? Ella está grabando. Ella está grabando, ella me puso ahí que está grabando. ¿Alguien más puede decir algo? A mí me llamó la atención una parte donde Pablo habla de que como que habla de los sufrimientos, como en el ¿Ya? primer capítulo. ¿Sí? Entonces como que tiene, o a ver, como el sufrimiento, no sé si es por la gente o por lo que él está viviendo. Buena observación, María. Entonces me llamó la atención eso, es como, bueno, pero ahí tú nos vas a explicar después. Ahí está sufriendo el apóstol o no está sufriendo. Ahí algo le pasa, ¿no? Sí. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿No? Yo igual quería contar algo. Dele nomás, la escucho. Déjeme verme. Bueno, al igual que en las otras epístolas que vimos, aquí también el apóstol Pablo menciona el hecho de que los judíos que estaban ahí querían imponer sus costumbres a los gentiles. Entonces, igual era una carga bien pesada para los gentiles que los judíos querían hacer con ellos. Por ejemplo, hay una parte que dice que que tienen que comer esto, que respetar esto otro. Entonces eran muchas las cargas que tenía la iglesia también con esto. Sí. Muy buena observación, muy bien. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿O vio algo del libro que le llamó la atención o alguna palabra que le encontró extrañeza? ¿No la había escuchado nunca antes? ¿Qué más? Una más y comenzamos. Quizás el hecho de que Pablo le pide a Dios que le conceda sabiduría espiritual para que ellos puedan no andar conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Se me imagina? Es algo ¿Ya? que esa iglesia no andaba. Andaba en otro rudimento, de otra manera. Entonces Pablo le pide a Dios que le dé la sabiduría espiritual que necesita el pueblo. Muy, muy buena observación. Eso. Ok, muchas gracias. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué imagen tienen ustedes cuando ustedes piensan en Jesús, piensan en Cristo, en Jesucristo, en el Hijo de Dios? ¿Qué imagen viene a su mente? ¿Cuál es la imagen que viene a usted cuando piensan en el Hijo de Dios? Pero imagen de carácter, imagen de como Imagen. persona. Sí, una imagen. ¿Cuál es la imagen que se le viene a usted? Un Dios perdonador. Ya, un Dios perdonador. ¿Qué más? Misericordioso. Ya, misericordioso. Dios de amor. Amor, muy bien. Salvación. Claro. ¿Qué más se viene cuando usted piensa en Jesús? Perdonador. Reconciliación. Reconciliación, muy bien. El primogénito. Primogénito, muy bien. Mediador. Mediador, muy bien. ¿Y alguna de ustedes También ahora. ha visto a Jesús alguna vez? No. ¿Han visto su rostro alguna vez? No. ¿No? No.
¿Cómo ustedes me pueden decir a mí que conocen a Jesús? ¿Cómo ustedes me pueden decir a mí, conozco a Jesús? Yo te hablo de Jesús, ¿ok? Pero ¿de qué forma me puede mostrar ese Jesús? ¿De qué forma? Conociendo la palabra, Conociendo la palabra, muy bien. conforme a lo que dice la palabra, conforme de Cristo. Muy bien. ¿Ya? Conforme a la palabra, ¿qué más? En los cambios que producen uno. Ya, los cambios que produce uno, muy bien. ¿Qué cambios ha producido Jesús en usted, por ejemplo? Si usted puede decir, yo era antes esto, ahora ya no soy esto. Bueno, yo era una de las que no me soportaba ni yo misma. Y Y el ahora usted Señor ha puede, ido ahora, cambiando mi carácter. Era todo lo terminado en hora, decía yo. muy bien. Controladora, manipuladora. A mí me Algo está a mí haciendo me Jesús. costaba perdonar Perdonar. a mis padres. Muy bien, un carácter de Jesús, ¿no? Un carácter de él que es perdonador. Sí. La pregunta de los colosenses o de la iglesia en Colosa era esta pregunta: ¿quién es Jesús? Esa era la pregunta que ellos estaban haciendo y que le hacían al apóstol. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿De qué forma es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es la imagen de Jesús? ¿Jesús tendrá una imagen? ¿Tendrá una imagen Él? El libro habla mucho de Cristo y habla de la idea de Jesús. ¿Por qué habla de Jesús? Porque esta iglesia se estaba preguntando quién era Jesús. Y a lo largo de la vida cristiana, no sé cuántos años llevarán ustedes la vida cristiana, pero yo me he hecho estas preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo Él habita con el Padre? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su rostro? ¿Tendrá rostro Jesús? ¿Tendrá ojos? ¿Tendrá nariz? Para que usted piense un poquito, el Jesús que nos han mostrado nosotros en Hollywood, las películas, no es el Jesús. Ese es un personaje que obviamente es un actor que trató de poder llevar a la pantalla, mostrar lo que era Jesús. Pero no es Jesús. Muchas personas tienen esta imagen, este rostro. E incluso hay una niña que lo vio y lo pintó en un cuadro. Y todo el mundo dijo, así es Jesús. Ella lo representó en una imagen que ella vio. Y esta iglesia en Colosenses se preguntaban, los de Colosas se preguntaban quién era Cristo, se preguntaban quién era Jesús, querían saber quién era Jesús. El libro habla mucho acerca del conocimiento, habla mucho de conocer, habla mucho de querer saber, de querer entender. Queremos entender, la iglesia quería entender, quería comprender, quería saber, habían preguntas, habían inquietudes dentro de ellos. Querían saber, querían poder que esas preguntas fueran contestadas. ¿Cuántas preguntas tiene usted acerca de Jesús? ¿Cuántas preguntas tiene usted acerca de Cristo? ¿Cuántas preguntas tiene usted acerca de esto? Y nadie más mejor autor de la carta, porque esta es una carta enviada a la iglesia, el autor de la carta es el apóstol Pablo, la mejor persona, el individuo correcto, la persona correcta para escribir esta carta era el apóstol. ¿Por qué? En primer lugar, porque Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Él tuvo un encuentro. Cristo se le apareció a Pablo. Se le apareció. Por lo tanto, él tenía toda la autoridad para escribir esta carta y hablar del conocimiento de Cristo. Pablo es el autor de la carta de Colosenses. ¿Ya? La fecha en que se cree que se escribió esta carta fue en el año 60 al 63 después de Cristo. Esa se cree que es la fecha en la cual se escribió la carta, 60 al 63 después de Cristo.
el origen de donde se escribió la carta es de Roma. ¿Y por qué de Roma? Porque esta es una de las cartas de la cautividad. Esta se cree que es una carta que escribió Pablo estando preso, ¿ya? Alrededor del 58, 59, más o menos se cree, o un poquito más, se cree que Pablo ya estaba preso en Roma y él escribió esta carta desde ahí. Por eso se llama carta de la cautividad, porque Pablo estaba en la cárcel, ¿ya? Es parte de las 4 cartas que hay de la cautividad. Entonces en Roma es el origen de la carta donde se escribió. El destinatario, ¿para qué él escribió esta carta? Que eran los primeros oyentes de la carta, era la iglesia en Colosas y los hermanos en Laodicea. Eran 2 iglesias. Esto es una carta epistolar, tiene esa forma, pero es una carta circular. ¿Qué significa carta circular? Que las iglesias la iban a leer, los hermanos, si iban a pasar la carta, la iban a leer. ¿Ya? Entonces, el destinatario es la iglesia de Colosas y los hermanos de Laodicea. Es una carta, una epístola circular, ¿ya? Esta carta tenía que leerse, todos tenían que leer la carta, ¿ya? Esto circulaba. No era solamente se quedaba con los líderes, sino que la intención de Pablo es que todos leyeran la carta, todos. Cuando yo hablo de que la iglesia tenía preguntas acerca de Jesús, acerca del conocimiento, es porque hay algo, porque en lo histórico estaba ocurriendo algo interesante en ese momento, ¿ya? Algunas ciudades mencionadas aquí dentro de la carta son Colosas, que está en el capítulo 1, verso 2, Laodicea, que está en el capítulo 2, verso 1, también en el capítulo 4, verso 13 al 16. Después les voy a repetir. Hiriápolis también es una ciudad mencionada en esta carta, está en el capítulo 4, verso 13. Hay mencionado un valle que es el valle de Lico, ¿ya? Ya estas ciudades estaban en el valle de Lico y estas ciudades juntas formaban una federación. Colosas, Laodicea y Hierápolis formaban una federación, estaban juntas estas ciudades, las 3 ciudades estaban juntas, ¿ya? Y las 3 formaban una federación, las 3 tenían la forma de pensamiento global, todo era unido, estaba todo junto, toda la idea estaba ahí, no tenían el nombre de estar separadas, pero estaban juntas, era una federación. Ya repito, Colosas en el capítulo 1, verso 2, la Odisea, capítulo 2, verso 1, capítulo 4, 13 al 16, y Hiriápolis, capítulo 4, verso 13. Estas 3 ciudades son mencionadas aquí en la carta. Entonces Pablo, la intención era que la carta fuera leída, circular, fuera leída por todos los hermanos que estaban en cada una de estas ciudades, ¿ya? Porque cada uno había hermanos en esta ciudad, entonces la carta tenía que circular, tenía que moverse. Colosas. Colosas era una ciudad de Frigia en Asia Menor. La ciudad de Colosas era una ciudad de Frigia en Asia Menor, habitada por judíos, griegos, romanos, gentiles. ¿Quién habitaba esta ciudad de Colosas? Judíos, griegos, romanos y gentiles, o greco-romanos. Estaba habitada por judíos y griegos, que eran los gentiles. Esta ciudad estaba ubicada a 15 kilómetros de Laodicea, ¿ya? 15 kilómetros de Laodicea, y a 18 kilómetros de Hiriápolis. Y estaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, ¿ya? Por eso se cree que era una federación, estaban muy cercas. Esto se podía llegar, eran ciudades que había mucha conmovisión política y económica en estas ciudades. Por lo tanto,
había mucha circulación de personas, ¿ya? Eran ciudades en las cuales se podía evangelizar, había mucha gente. Y también la Odisea está nombrada en Apocalipsis, ya sale en el libro de Apocalipsis, nombrada. Era parte del libro, ¿ya? Colosas hoy sería Turquía en Asia Menor. Lo que es Turquía en la actual de ahora es Colosas, y eso está en Asia Menor. En Asia Menor es Turquía, y Turquía es toda esta forma de la Odisea, Hierápolis, Éfeso, todo agarró todo esto, ¿ya? Hay muchas ruinas, hay ellos han dejado esta parte de la historia, hay muchos centros de templos que fueron destruidos, hay muchas calles de cómo eran antes, hay mucha historia en Turquía en base a estas ciudades. Estratégicamente estaba situada en la carretera principal de Éfeso, ¿ya? Colosa estaba situada en la carretera principal que pasaba de Éfeso a Sardis, en dirección al este hacia el Éufrates, hacia el río Éufrates, ¿ya? ¿Y por qué era importante? Porque esta carretera era la carretera que unía a todas las ciudades para tener economía. Antiguamente se vendían todas estas cosas y era el trueque y todo eso. Entonces la carretera andaba mucha gente y muchos vendedores. Entonces era una ciudad que estaba justo ahí y pasaban, ¿ya? Se cree que era una ciudad de dormitorio también, que los que iban pasando por las carreteras también pasaban a la ciudad de Colosa a descansar, a buscar un lugar donde comer y todo eso. Así que había mucho movimiento en Colosas. Colosa era famosa industrialmente por una cosa que era una industria lanera que fabricaba con color púrpura llamado colosense o polvos medicinales, ¿ya? Colosa era famosa por estas lanas, obviamente sacadas de la oveja. ¿Y ellos qué hacían? Ellos estas lanas las teñían de color púrpura, ¿ya? Este color púrpura le llamaban colosense, ¿ya? Y estos polvos que usaban eran medicinales, lo usaban también en forma de medicina para tomar, ¿ya? Los Colosos eran conocida como una ciudad de aguas frías refrescantes. Habían vertientes o manantiales en Colosas, ¿ya? Había mucho de esto. Muchas de estas aguas se movían ahí en medio de Colosa y eran bien refrescantes, ¿ya? Por eso la gente que pasaba por la carretera conocía esto. También Colosa tenía toda esta cosa de la lana, que obviamente la tenían de este color, y la gente tomaba esto, los que tejían y todo eso, y a la vez también tenían estas aguas donde iban a refrescarse, ¿ya? Era una ruta principal, pero se desvió pasando solo por la Odisea, tuvo un desvío, ¿ya? Por eso se cree que era una federación de ciudades, porque estaban juntas, ¿ya? Era una comunicación entre ellas, ¿ya? Esto estaba en la región de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿ya? Colosa estaba en la región de las 7 iglesias del Apocalipsis. Esto es bien importante, ¿ya? Porque todas estas ciudades estaban todas cercas, no eran ciudades que estaban muy lejos, estaban todas cercas, y cuando en Apocalipsis se habla acerca de las 7 iglesias, que las visitaba el ángel, porque estaban todas cerca, y las cartas de Pablo circulaban, o las cartas de Juan, circulaban por toda la iglesia, por todas las ciudades, ¿ya? Había personas que llevaban estas cartas. En el año 60 después de Cristo se cree que hubo un terremoto muy grande y la devastó a Colasa, o sea, Colosa se vino abajo en el año 60 por un terremoto que hubo. Eso está en la historia universal. ¿Ya? Voy a dar una pincelada solamente del histórico para poder entrar en la interpretación, ¿ya? De algunas cositas. Si ustedes tienen algunas preguntas, en la interpretación la podemos conversar, ¿ya? Se caracterizaba por ser una tierra volcánica y estaba llena de grietas, o sea, la ciudad estaba con grietas,
¿ya? Las cuales salían vapor. Por eso las aguas vertientes que tenían, o los manantiales, eran aguas calientes, ¿ya? Se cree que habían volcanes, entonces las aguas que habían eran aguas calientes. Por eso la gente pasaba, po, era como una... Colosa era un lugar turístico, ¿ya? Era muy bonito, era muy llamativo, ¿ya? Era una ciudad llena de balnearios naturales y miles de personas visitaban debido a esto. Sus aguas, las aguas que más o menos se cree que estaban a unos 50 grados de temperatura, y sus aguas tenían estas propiedades medicinales terapéuticas. Bueno, Colosas tenía este pensamiento. Los colosenses o Colosa tenían mucho, usaban mucho, la gente de Colosa usaba mucho la mente en el conocimiento. Ellos tenían mucho esta idea que venía de los griegos, ¿ya? Del conocimiento, del conocer. Ellos, había mucha filosofía, había muchos pensadores, había mucha gente haciendo cosas nuevas. La medicina venía por parte de los griegos, así que Colosa estaba lleno de toda esta, es un balneario de gente de dinero. Por lo tanto, no, todas estas personas que tenían dinero obviamente pudieron darle educación a sus hijos con los griegos, y también tenían, la población era romana. Entonces los judíos que vivían ahí, los judíos tenían toda esta historia acerca de la ley de Dios, de la Torá, y todo esto, así que era una ciudad muy con mucho conocimiento acerca de la vida, de la medicina, de las hierbas, del agua, de la lana, de muchas cosas, ¿ya? Pero ellos usaban mucho la mente. El significado original de Hiriápolis, que era la ciudad, se llamaba lugar de volcanes. Ese era el nombre de ellos, lugar de volcanes. Así se conocía por el entonces por las personas, lugar de volcanes, ¿ya? Era el lugar de volcanes. Y obviamente donde había volcanes, había agua caliente, así que la gente también buscaba eso, ¿ya? No era un lugar muy accesible en dinero, eso porque era una ciudad costosa. La gente le costaba entrar en eso, ¿ya? Tenían que pagar. Antíoco II, que era el rey Seleucida, en honor a su esposa llamada Laodicea, así se llamaba la esposa de Antíoco II, él le puso este nombre a la ciudad, ¿ya? La Odisea, ¿ya? ¿Por qué le puso? Obviamente porque su esposa se llamaba así, y él quiso llamar así la ciudad, ¿ya? Famosa por la lana negra de sus ovejas, ¿ya? Es una particularidad que tenían ellos, que en la ganadería que tenían era cerca de las ovejas, y la lana que daban era negra, ya era una ciudad que tenía esta característica, había mucho de eso. Ellos también sacaban la lana y la pintaban púrpura, ¿ya? Llegó a ser una ciudad importante por el cruce de carreteras que ahí le construyeron, ya dije eso, y todo eso trajo el comercio, centro de operaciones bancarias. Colosa se conoció por un centro de operaciones bancarias. Se cree que ahí habían bancos donde la gente podía guardar su dinero, sacarlo. Entonces era una ciudad muy rica y vivía mucha gente rica ahí. Ya no había mucha gente pobre, por decirlo así. Por eso había mucho conocimiento, usaban mucho esto de la mente, del conocer, ¿ya? Ahí vamos a montar un poquito acerca de las filosofías que se movían en ese entonces, llamada gnosticismo. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que es el gnosticismo y algunas cosas que tienen que ver con el gnosticismo, ¿ya? De lo que se movía en ese entonces. La Odisea en Colosa era un rico centro comercial con estradas pavimentadas y localización privilegiada, pero sin suplemento de agua, sino aguas tibias encanadas, ¿ya?
estas aguas que estaban encanadas, quiere decir que estaban quietas, algunas, no se podían beber, porque eran amargas, ya, porque dolía el estómago, ya hacía doler. No había a pesar de que era una ciudad muy preparada, no estaba este fluir de las aguas, ya. Entonces la gente se metía a las aguas, po, y la contaminaba, entonces no se podía beber estas aguas, ya, tenían esta situación. En Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 16, ahí hay unas alusiones hechas por el Señor a la iglesia de la Odisea, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver cómo el Señor habla acerca de la Odisea, de la ciudad, ¿ya? Esto está en Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 al 16. Ya si en algún momento lo quieren ver, ahí hay una alusión acerca del Señor, habla acerca de la ciudad. Y el Señor les dice que a pesar de toda su riqueza no podían producir ni el poder cautivo del agua caliente como Heriápolis, tampoco aguas refrescantes como Colosa. Ahí el Señor habla de la ciudad, ¿ya? El Señor que Juan describe en Apocalipsis, ¿ya? Algo importante, la iglesia de Colosas comenzó durante los 3 años en lo que Pablo estuvo ministrando en Éfeso, ¿ya? Eso está en Hechos, capítulo 19. La iglesia de Colosas comenzó durante los 3 años en los que Pablo estuvo ministrando en Éfeso, ¿ya? Eso está en Hechos, capítulo 19. En Colosenses, capítulo 2, verso 1, el capítulo 2, verso 1 dice, porque quiero que sepáis con cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Ya? Pablo no estuvo allí, literalmente, en Colosa, porque algunos querían conocer a Pablo, ver su rostro. Ya eso está en Colosenses capítulo 2:1. ¿Ya? Pero sí, Pablo estuvo en Éfeso esos 3 años ministrando, y ahí, como yo les dije, como era una federación, eran ciudades muy cerca, el evangelio se expandió. El evangelio se expandió por todas las ciudades. Se expandió, ¿ya? Fue una expansión del evangelio. Entonces, Pablo no estuvo literalmente ahí, pero hubo gente que realmente estuvo con Pablo y estuvo llevando el evangelio. Epafras, aquí habla de este hombre, Epafras, está en Colosenses capítulo 1, 5 al 7, y otros se convierten y van a predicar en su ciudad. Ya, este hombre, Epafras, fue uno de los que se convirtió. Él era de Colosas, algunos piensan que era de Éfeso, otros piensan que era de Colosas, ahí está una discusión, algunos piensan que era de otra ciudad, pero él se convirtió con la predicación de Pablo, y él se hizo compañero de Pablo en todos sus viajes y en todo lo que en su ministerio. Entonces este hombre se hizo un compañero fiel de Pablo, y se cree que él llevó el evangelio a Colosas. Se cree que él empezó a compartir del evangelio en Colosas. Esto está en Colosenses capítulo 1, 5 al 7. ¿Ya? Algunos pocos años después de la fundación, Epafras visita a Pablo y le informa de cierta herejía en Colosas que motiva esta carta. Esto es importante. Algunos pocos años después de la fundación, o sea, después de la fundación de la iglesia en Colosas, Epafras, el mismo que se había convertido y había estado con Pablo, visita a Pablo y le informa de una cierta herejía, de una cierta enseñanza, le informa de una cierta cosa de que estaba sucediendo en Colosa, y esto motiva a Pablo, desde la cárcel de Roma, a escribir la carta, ¿ya? Y por eso es una carta que está escrita en base mucho acerca de Cristo, mucho acerca del conocimiento. Hay muchas cosas en esta carta, porque hay una preocupación de Epafras de algo que se empezó a mover en Colosa y que empezó a afectar a la iglesia. Y la iglesia empezó a tomar estas cosas, y Pablo se ve en esta situación de escribir esta carta, ¿ya? Pablo envía a uno de sus compañeros, que es Tíquico, con la carta de Colosenses y con la carta de Filemón desde Roma. Hay 2 cartas que envía Pablo aquí con Tíquico, que es
la carta a los Colosenses y también la carta de Filemón desde Roma, ¿ya? Entonces este hombre fue el encargado de llevar estas cartas a estos lugares, ¿ya? Tíquico. Estos personajes Tíquico, Timoteo, Epafras, eran compañeros. Lucas, se crea que eran el equipo, y Priscila, Aquila, había un equipo que tenía Pablo, de amigos, que eran de diferentes ciudades, que acompañaban a Pablo, y que estaban con él, y que también lo ayudaban en todo el movimiento de las cartas, preocupado por él, preocupado por la iglesia. Ahora, nosotros debemos entender que Pablo estuvo en Éfeso 3 años predicando y evangelizando y dando todo como misionero. Él fue y se quedó un tiempo. Entonces no fue que la iglesia se fundó así de rápida, ¿ya? Sino que fue años de trabajo, años de esfuerzo, años de ir invirtiendo en la gente, saliendo y obviamente usado por Dios en muchas cosas. Entonces esto fue así, fue muchos años invirtiendo en las personas para ver un fruto después. Los Colosenses fue dirigida primordialmente a la iglesia de Colosas, la carta. Y después de ser leída también a la Odisea, ¿ya? Eso yo lo dije. Y Pablo envió a Tíquico acompañado de Onésimo, que aquí Onésimo se refiere mucho en Filemón, en la carta de Filemón, el esclavo de Filemón que regresa a su amo, con la carta a los Colosenses y la carta de Filemón, quien vivía en esta ciudad, ¿ya? Aquí hay dos intenciones de Pablo, una Filemón, que es una carta también, y Colosas. Son dos cartas diferentes, pero ¿por qué las envía? Porque estaban cerca, porque esto estaba cerca, esto desde Roma. Obviamente para nosotros pensar en un viaje, nosotros tenemos que pensar que había que caminar mucho, había que irse a caballo, o sea, esto se demoraba, esto no era tan fácil de llegar, tan rápido de llegar. Pero aquí hay una preocupación del apóstol Pablo por lo que estaba pasando en Colosa, con referente a estas herejías, ¿ya? Este conocimiento. Los colosenses tenían una religión, eran politeístas, ¿ya? Ellos tenían esta religión politeísta, que es adoración a los dioses greco-romanos, ¿ya? Una de las cosas interesantes es que los griegos introdujeron todos estos dioses, Zeus y todas estas cosas en la mitología griega, ellos introdujeron eso, y los romanos, que el César también era un dios, una persona, él también era un dios, no era un rey, un emperador, sino que él se consideraba como un dios. Por lo tanto, la gente lo adoraba como dios. Ya si él se vestía de una forma, todos querían ir vestido como su César, como su emperador, porque se vestía de esa forma. Entonces tenían esta idea politeísta de muchos dioses, había muchos dioses y adoraban, ¿ya? Y la adoración era al emperador, ¿ya? Era necesario adorar al emperador para demostrar lealtad a Roma, ¿ya? Si tú eras, por decirlo así, si tú vives en Rancagua y el alcalde de Rancagua es tu Dios, tú tienes que adorarlo. Eran leyes. Eso no era una cosa de decir ahora si esto es voluntario, no, esto eran leyes. Esto tiene que ser así. Y obviamente los romanos eran los que conquistaban todo esto. Si tú no te ponías a la ley romana, no hacías estas cosas, te iba mal. Te perseguían, sea quien sea, no solamente a los cristianos. Ya, esta era la religión oficial de Roma, ya, la adoración al emperador, era la adoración principal y era la adoración oficial, ya, hasta que en el 312, en el año 312, el cristianismo pasa a tomar el lugar con el emperador Constantino. Esto está en la historia universal, si ustedes lo quieren ver. En el año 312, Constantino pone el cristianismo, lo instaura como una religión, ¿ya? Y ahí obviamente empieza a venir toda una revolución con el cristianismo, y ahí se introdujo todo lo que era la Iglesia Católica, con todas sus leyes y todo lo que se cree, hasta que después, con Lutero y con Calvino, vino toda esta revolución también, y trajo todo lo que es el ser protestante, todo lo que hasta ahora se conoce como la Iglesia protestante, los que creen en Jesús, ¿ya?
También parte de la adoración era la filosofía griega, que era metafísica. No sé si han escuchado hablar de esa palabra. Pero en ese tiempo ya se hacía esto, que era una filosofía griega, pero era metafísica, que era el conocimiento ya de lo que ellos pensaban, pero que también este conocimiento eh, era tan fuerte que, que podía, que podía afectar lo de afuera tuyo, pero también todo lo que estaba a tu alrededor. Eso es metafísico, ya que afecta todo lo que está a tu alrededor. Lo piensas, pero afecta todo. Ya es una cosa muy de control, una cosa muy jezabélica, muy diabólica, ¿ya? También estaba la búsqueda por una manera de vida gobernada por sabiduría y razón humana. También estaba esta filosofía de la sabiduría y la razón humana. Ya había mucha esta sabiduría en Colosas. Y no solamente en Colosas, en Hierápolis, en la Odisea, en Éfeso, en todo esto, porque los griegos, ¿qué hicieron? Tomaron todas estas filosofías, todas estas cosas de ellos, pero los romanos fueron los que tomaron toda esta idea de los griegos, la educación y todo eso, y ellos expandieron todo esto por todas las ciudades. Los romanos fueron los que expandieron todo, no solamente lo bueno de los griegos, sino también todo el desorden mental, físico, todas estas cosas de filosofía y a la vez toda la cosa que, que no era buena, por decirlo así, en la sexualidad, en todo lo que era la idolatría, todo ellos, los romanos fueron los que hicieron que todo esto fuera para todos lados, ¿ya? En ese tiempo hubo dos escuelas principales y que también son nombradas en el tiempo del Nuevo Testamento. Cuando yo hablo de dos escuelas, estamos hablando de escuelas de filosofía. En ese tiempo los filósofos de la época, ellos levantaron escuelas, ¿ya? Y tenían esto, ¿ya? Y esta escuela eran los estoicos y los epicureos. Son dos escuelas de filosofía. Los estoicos tenían esta escuela y la filosofía de ellos decía que el hombre debía ser libre de toda emoción y vivir para cumplir su deber, ¿ya? Los estoicos, la filosofía de los estoicos decía que el hombre debía ser libre de toda emoción y vivir para cumplir su deber. Esa era la idea filosófica de los estoicos, que el hombre debía ser libre de toda emoción y vivir para cumplir su deber. Esa era la idea filosófica de esta escuela de los estoicos. ¿Ya? Las escuelas de los epicureos tenían la filosofía de que el hombre durante su vida debía buscar el placer y evitar el dolor. ¿Ya? Los epicureos tenían esta filosofía que el hombre durante su vida debían buscar el placer y evitar el dolor. Ahora, estas dos escuelas de filosofía, cuando nosotros hablamos del hombre, aquí los griegos dejaban afuera a la mujer. Los griegos dejaban fuera a la mujer. Cuando la Mari me invitó y me dijo, Dani, ¿tú puedes enseñar Colosenses? Yo le dije, pero tú quieres que enseñe Colosenses. ¿A quién? No, al grupo de mujeres. Wow, dije yo, bueno, amén. Por algo Dios quiere enseñarle este libro. Algunas cosas de este libro. Los griegos dejaban fuera a la mujer. Los judíos dejaban fuera a la mujer. Ahora les voy a decir, los romanos dejaban fuera a la mujer. ¿De qué forma los griegos dejaban fuera a la mujer? Solamente los griegos la veían solamente para lo sexual. Y la veían como, esa era la forma, sexualmente. La mujer no caía en estos pensamientos filosóficos. Si ustedes estudian la historia universal, ustedes se van a dar cuenta que en la historia de los griegos no hay ninguna mujer con la filosofía. No hay ninguna mujer pensadora de filosofía. Ninguna. Solo los hombres. ¿Ya? Los judíos tenían este pensamiento acerca de la mujer, que la mujer era literalmente, perdón la palabra, pero era una perra. Así veían los judíos a las mujeres, de esta forma,
Por lo tanto, tampoco podían ser parte del pensamiento elevado cristiano de Dios, no podían estar en las sinagogas, no podían estar en los lugares públicos, eran para criar sus hijos y nada más, no había nada más, y trabajaban para mantener sus hijos y las familias. Esa era la labor de la mujer dentro de la filosofía judía. Y para los griegos era por eso en cada una de estas ciudades habían templos donde había esta famosa diosa Diana, esta famosa Diana, en Éfeso estaba muy ligado a eso, y cómo esta ciudad estaba tan fuerte, pero también en todas las ciudades chicas era lo mismo. Entonces la mujer era eh, simplemente había mucha prostitución, pero no era la prostitución de ganar dinero, sino que era la prostitución para los dioses de Diana, para los dioses. La prostitución en ese tiempo, en esos años, estaba vista como una adoración a los dioses, ¿ya? Y las mujeres obviamente ganaban dinero con esto, y, y esto generaba dinero para sus familias, po, ¿ya? Para los hijos y todo eso, algunas eran casadas y todo eso. Entonces, se cree que todos, ahora muchas mujeres cristianas, cuando yo hablo de mujeres cristianas, que se convirtieron al Evangelio. Si ustedes leen los Evangelios, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, si ustedes leen los Evangelios, ustedes ven cómo Jesús trató a la mujer, de qué forma Jesús se levantó. Jesús fue un héroe para las mujeres dentro de los Evangelios, fue un héroe para la época en ese momento. Jesús levantó a la mujer, la elevó, o sea, Jesús hizo muchas cosas que en el entonces los griegos, los romanos, los judíos no hacían, no veían a la mujer. Entonces, en esta filosofía, en esta escuela filosófica de los estoicos y los epicureos, no cabían las mujeres. Por eso cuando dice que habla que los hombres debían ser libres, que los hombres debían buscar el placer, se está refiriendo a hombres. Ahora, cuando los estoicos en esta escuela de filosofía tienen todas estas emociones de ser libre en todas sus emociones, como sean libres en todo lo que piensan, simplemente están diciendo, miren, ustedes no necesitan a las mujeres, yo no quiero entrar en detalles de esto. Los epicureos tampoco, la filosofía del hombre durante la vida, buscar el placer también, no era buscar el placer dentro de la mujer, porque el hombre que iba a prostituirse con una mujer, simplemente iba a adorar a los dioses, a entregar una adoración a los dioses, pero ellos buscaban el placer entre los hombres, entre ellos, porque la mujer era mal mirada. Entonces imagínense la iglesia del entonces, o sea, si ustedes se pueden pensar un poquito, las iglesias que estaban en las ciudades donde Pablo predicó, donde Pablo enseñó, donde estaban los hermanos, donde llevaban las cartas, eran realmente lugares de mucha prostitución, eran lugares de cosas muy diabólicas, mucha oscuridad, había mucho pecado, había literalmente eran ciudades pervertidas, en todo sentido, mucho asesinato, mucha violencia, mucho robo, mucho de muchas cosas, y ahí estaba la iglesia. Ahí la iglesia se estaba levantando. La historia de nosotros como cristianos, la iglesia primitiva fue una iglesia de realmente de mucho carácter cristiano. O sea, ellos realmente fueron fundados en lugares donde realmente tenías que ser cristiano. O sea, ahí realmente la luz. Por eso mucha gente y el Espíritu Santo se acercaban mucho al cristianismo, porque realmente la gente que era cristiana era radicalmente cristiana en ese entonces, eran muy radicales. También existían las religiones misteriosas, que habla algunas cartas de Pablo, se llamaban religiones misteriosas, y que era la adoración de los dioses griegos. Y esto fue algo impersonal, no llenaba y no ofrecía perdón de pecados sin inmortalidad. ¿Ya? Estas religiones misteriosas eran adoración a los dioses griegos, y muchas de estas adoraciones misteriosas tenían que ver con asesinato de niños, tenían que ver con asesinatos de personas, tenían que ver con sacrificios de animales,
tenían que ver con orgías de todo tipo, ¿ya? Pero estas religiones no ofrecían perdón de pecados, ni ofrecían la inmortalidad, lo que el Evangelio, que sí estaba, el Evangelio directamente estaba hablando acerca del perdón de pecados y de la vida eterna, ¿ya? Y producto de esta deficiencia que tenían estas religiones misteriosas, porque eran grupos pequeños, comenzaron a surgir y ganaron muchos seguidores la iglesia cristiana, ¿ya? Porque esta idea de las religiones misteriosas no ofrecían esto, pues no ofrecían el perdón de pecados ni ofrecían la inmortalidad. Entonces, la iglesia tenía muchos adeptos. Ahora, cuando en ese entonces venía la gente a las iglesias, venían con todo esto, pues. Mujeres, hombres, venían con toda filosofía, venían con todo lo de ellos. Entonces, tenían que entrar en un discipulado, tenían que entrar en un mover de Dios muy fuerte. El mover de Dios, del Espíritu, en ese entonces era un mover de Dios muy fuerte. Era muy fuerte, era una cosa muy, muy del Espíritu, era algo, una cosa muy fuerte que se estaba moviendo en ese tiempo. Obviamente por todo el extremo que cada una de las ciudades vivía. ¿Ya? Todas las iniciaciones de las religiones misteriosas o rituales fueron guardadas en secreto. Hasta el día de hoy se conoce como religiones misteriosas. Ya hay muchas cosas de lo que se hacía. Pero la mayoría de ellos, de esas cosas, fueron guardadas en secreto. Ahora, muchos cristianos que llegaron a las iglesias, cuando yo hablo de las iglesias en Éfeso, la Odisea, Colosense, Hierápolis y otras cosas que estaban por ahí, otras ciudades, muchos de los cristianos llegaron de las religiones misteriosas, vinieron de estas sectas, ya venían buscando el perdón con culpa en sus vidas, venían muchos así muy gastados interiormente, ya necesitaban una sanidad interior, necesitaban conocer a Cristo urgentemente, y muchos de ellos llegaron a la iglesia de esta forma, ¿ya? Muchas de las reuniones que tenían estas religiones misteriosas eran lavados ceremoniales. ¿A qué se refiere con eso? Eran sacrificios con sangre de animales, actos sexuales, con sacerdotes y sacerdotisas, ¿ya? Y orgía y todo lo que yo dije, ¿ya? También entraba todo un éxtasis emocional, se cree que producido por alguna cierta droga, y también la magia, ¿ya? Todas estas personas de las religiones misteriosas usaban mucho la magia negra, tenían mucha esta idea por el conocimiento, el conocer estas medicinas, estas cosas, mezclaban, ¿ya? Mucha magia. Y también, obviamente, muchas cosas diabólicas de parte de Satanás, libremente hasta estas personas. Pablo habla de estas religiones misteriosas en la carta a los Corintios y también Éfesos y Colosenses. En estas tres cartas, Pablo habla de estas religiones misteriosas. Corintios, Efesios y Colosenses, ¿ya? Y donde habla del ministerio del Evangelio y cómo fue revelado a todos. Habla del misterio del Evangelio. Cuando Pablo era un hombre muy inteligente para escribir, muy guiado por el Espíritu, y cuando Pablo en casi las tres cartas habla acerca del misterio del Evangelio, misterio, ¿ya? Se está refiriendo a estas cosas, se está refiriendo a estas religiones misteriosas, ¿ya? Él también habla, dice, el Evangelio también es un misterio, ¿ya? Aludiendo a de que también el Evangelio tiene ciertas cosas de misterio, ¿ya? ¿Por qué dice esto? Porque a muchas de estas personas les gustaba esto, ¿ya? A muchas personas les gustaba esto, le encantaba lo que yo llamo los juegos artificiales, le encantaba todas estas cosas del misterio, del espíritu, de salirse del cuerpo, de la sangre, de todas estas cosas, ¿ya? A muchas personas de la época, y estamos hablando de las ciudades, ahí estaban las iglesias, fundadas por Pablo y por algunos de sus compañeros, les gustaba todas estas cosas, ¿ya? Hablemos un poco del gnosticismo. El gnosticismo es
un pensamiento, es una filosofía que se levantó en la época en que Pablo estaba y había fundado las iglesias, ¿ya? Cuando Pablo se refiere literalmente a las herejías o las malas enseñanzas, también se refiere a los judíos, pero también se refiere al gnosticismo. Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera y Apocalipsis, Juan escribió todos estos libros, él habla acerca del gnosticismo y es uno de los que más ataca el gnosticismo de la época. ¿Qué es el gnosticismo? ¿Ya? No se sabe muy bien con seguridad la fecha en que este movimiento surgió, no se sabe muy bien cómo surgió el movimiento y en qué fecha surgió, pero este pensamiento gnóstico o gnosticismo tomó fuerza en el año 80 y 100 después de Cristo, ¿ya? En el año 80 y 100 después de Cristo, ahí el gnosticismo tomó fuerza con todo, ¿ya? ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, con la G de gato, N-O-S-I-S, gnosis, y significa conocimiento. Gnosticismo significa en griego conocimiento, ¿ya? Literalmente es entender las cosas en la mente, entender las cosas en la mente, entenderlas, pasarlas por la razón humana, por el entendimiento humano, ¿ya? Debemos entender esto, ¿ya? Y el gnosticismo o el conocimiento humano, la razón humana, deja de lado lo que es la fe, que obviamente la Biblia, la palabra de Dios, los apóstoles, eran hombres de fe y escribían acerca de la fe. Hebreos da todas unas características acerca de la fe. Entonces, el gnosis o el gnosticismo significa conocimiento, ¿ya? Este gnosticismo o este conocimiento o esta gnosis está combinada con la adoración filosófica, que hay una combinación que tiene el gnosticismo, que es una adoración filosófica, es una adoración a la filosofía, al pensamiento elevado, ¿ya? A este pensamiento que eleva el sentir de la mente, ¿ya? Que eleva los sentimientos, que eleva el espíritu, que eleva el alma, es esta filosofía que eleva, ¿ya? Ya, ¿y con qué se hacía todo esto? Con los secretos de las religiones misteriosas, ¿ya? Este secreto que tenían las religiones misteriosas, la magia, todas estas cosas de adoración que yo les nombré, ¿ya? El Dios del cristianismo y el judaísmo, haciendo una mezcla de todo esto. El gnosticismo hacía una mezcla de las religiones misteriosas, del cristianismo cristiano y del judaísmo y de la filosofía griega. El gnosticismo era una ensalada de filosofía griega, cristianismo, judaísmo y mezclaba todas estas cosas. ¿Ya? Tenía todas estas, tomaban todo esto, lo metían dentro de la licuadora y salían ahí con algunas cosas media raras. ¿Ya? Y haciendo toda esta mezcla de todo, obteniendo como resultado un sistema de creencias. ¿Cuál era la idea de este gnosticismo? Era era un resultado de un sistema de creencias. ¿Por qué un sistema? Porque las personas querían seguir bajo una ley, bajo un sistema de esto, ¿ya? Entonces, ellos creían en este sistema que ellos mismos creaban, en el cual era el conocimiento secreto, lo que se cree por muchos años atrás, que era un conocimiento secreto, ¿ya? Y que este conocimiento secreto que ellos tenían era la llave para la salvación, ¿ya? Mientras que el cristianismo Cristo era la llave para la salvación, pero la salvación estaba abierta para todos, no tenían que entrar en una secta secreta para poder salvarse, ¿ya? Ahí vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Entonces, todos estos pensamientos o pensadores, todas estas cosas, le llevaban buscaban la salvación, pero era una mezcla de todos los pensamientos, era una mezcla de todas estas cosas, ¿ya? Del judaísmo, del cristianismo, de las religiones misteriosas, de la filosofía griega, todo esto lo mezclaban y salían con su sistema de creencias, ¿ya?
¿Qué hacía el gnosticismo? El gnosticismo separaba lo físico y lo espiritual, ¿ya? El gnosticismo separaba lo físico y lo espiritual. Lo separaba, hacía una división, ¿ya? Lo separaba. Separaba lo físico y lo espiritual. Anoten esta frase. Lo espiritual afecta a lo físico. Eso es el pensamiento cristiano. Como cristiano, y la Biblia habla acerca de esto. Lo espiritual afecta a lo físico. Pero el gnosticismo separaba lo físico de lo espiritual. O sea, hacía una separación de la persona, ¿ya? Una separación. No sé si han escuchado hablar de estas personas que meditan hasta que tus cuerpos o su alma, su espíritu sale de ellos. Yo he escuchado algunas cosas de eso, de que su espíritu sale, es como ellos meditan en una posición de yoga, no sé qué, pero sale su espíritu. Eso es un pensamiento gnóstico, eso es un pensamiento de gnosticismo, eso viene del gnosticismo, de esta separación de lo físico y de lo espiritual. ¿Ya? Entonces, como tenían este pensamiento de lo físico y lo espiritual, toda cosa, incluido el cuerpo, fue malo y solamente el espíritu era bueno. ¿Ya? Este pensamiento de separar lo físico y lo espiritual los llevó a ello a decir que el cuerpo, la carne, el cuerpo era malo, y el espíritu era bueno. Por lo tanto, como el cuerpo era malo, entonces ellos tenían libertad. Por eso dice los estoicos y los epicureos, dicen como que el hombre haga lo que se le dé la gana con su cuerpo, que haga lo que se le dé la gana, porque el cuerpo es malo. Había que castigarlo. Había que castigar el cuerpo porque el cuerpo era malo, entonces castiguémoslo. Den rienda suelta a sus sentimientos, a todo, a pecar, porque el cuerpo era malo, porque ellos hacían esta separación. Y el espíritu era bueno. Entonces, era al revés, el cuerpo afectaba al espíritu, y no es así. Esta frase que yo les dije viene de un amigo que es Daniel Rebolledo, y él decía esta frase, que lo espiritual afecta a lo físico, ¿ya? El espíritu va a afectar nuestro físico, ¿ya? El espíritu. Por eso la Biblia tiene muchas promesas, habla de muchas cosas, habla del gozo, habla del perdón, de la salvación, habla de los frutos del espíritu, porque si nosotros andamos en gozo, vamos a afectar nuestro cuerpo físico y todo lo que está a nuestro alrededor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Bueno, los gnósticos no pensaban así, ¿ya? Este pensamiento de hacer malo el cuerpo y el espíritu bueno, derivó a dos ramas del gnosticismo. El gnosticismo fue creciendo, ¿ya? La primera rama creía que el cuerpo era malo, entonces debía ser castigado para que se salve el espíritu, lo que yo les dije. El gnosticismo tiene dos ramas. Derivó en que una rama creía que el cuerpo era malo, entonces debía ser castigado para que se salve el espíritu, ¿ya? Para que se salve el espíritu debíamos castigar al cuerpo, castigarlo, ¿ya? La otra rama creyó que porque era malo debía ser dejado a su propia naturaleza. Este era otro pensamiento. Ya creyó que porque el cuerpo era malo debía de ser dejado a su propia naturaleza. Es como que pase lo que pase, ¿ya? Algo que los gnósticos enseñaban, que era lo que estaba atacando la iglesia, era lo que había entrado dentro de la iglesia. Ellos enseñaban que la fe en Jesucristo no era suficiente para garantizar la salvación, ¿ya? Este era el pensamiento hereje que había entrado en la iglesia de Colosas. Este era el pensamiento que había entrado dentro de la iglesia, que la fe en Jesucristo no era suficiente para garantizar la salvación, ¿ya? Y ahí introducían estas dos ramas de pensamiento, de que el cuerpo tenía que ser castigado para la salvación, ¿ya? Y tenían esta mezcla de los judíos, que los judíos hablaban de la circuncisión, que para ser salvo
no solamente había que creer en Jesús, sino que también había que abrazar la ley judía, ¿ya? Y la ley judía, en su ley, era circuncidarse, que era cortarse el prepucio como una señal, que eso fue en el Antiguo Testamento. Entonces, este pensamiento entró en la iglesia, que la fe no era suficiente, sino que había que castigar el cuerpo y creer en todas estas cosas. Pero no era así, no era así. Nosotros entendemos que para ser salvos debemos creer. Cuando hablamos de la fe, es la fe, creer en el Hijo de Dios. Y la Biblia dice, cree en Jesús y serás salvo. ¿Ya? Por creer, por la fe, porque creemos. Y eso va por encima de cualquier cosa. La fe, el creer en Jesús, el creer, mi fe va por encima de toda filosofía, de todo pensamiento griego, romano, de todo lo que existe, de todo razonamiento humano, de todo. La fe va por encima, la fe es mayor, la fe es mucho más, es más elevada, ¿ya? La fe es superior, la fe mueve el corazón de Dios, ¿ya? Por lo tanto, aquel hombre o aquella mujer que cree en Jesucristo va a ser salvo. Tan así, esto es tan así, que el ladrón que estaba al lado de Jesús simplemente creyó y le dijo, no, mira, si en tu misericordia, en tu bondad, tú puedes hoy día llevarme al paraíso. Y Jesús, con la actitud de este hombre, simplemente le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este ladrón al lado de Jesús? Este hombre era un ladrón, no se sabe nada. Nunca fue a la iglesia, nunca fue a la escuela dominical, nunca fue a la sinagoga, nada, era un ladrón, ¿ya? Para la época, la gente que cumplía ciertas cosas es porque no podía ser rabino, no podía haber cumplido con muchas cosas. Por lo tanto, este hombre era un ladrón, siguió la profesión de muchos de su familia, pero fue salvo por Cristo. ¿Por qué? Porque creyó. La fe. Entonces, este gnosticismo entrando a la iglesia de Colosa era una herejía, estaba engañando a los hermanos para que los hermanos pudieran dejar de creer en Jesús y que era la forma en que podían ser salvos. Para poder entender la carta de Colosenses, es necesario tomar en cuenta que la iglesia enfrentaba la presión de una herejía. Y la herejía era esta, que era el gnosticismo. ¿Ya? Y que este gnosticismo prometía una vida espiritual profunda a través del conocimiento secreto. ¿Ya? El conocimiento secreto. ¿No les suena algo medio de ahora? El yoga, por ejemplo. Por ejemplo, estas personas que tienen algunas cestas. Una cesta siempre va a tener esta, por decirlo así, esta sal. Siempre va a tener una cesta siempre va a tener este gustito a lo secreto. ¿Ya? ¿Por qué? A la gente que quiere entender, a la gente que usa mucho razonamiento humano, les gusta esta cosa, les gusta adentrar. El evangelio es por fe. El evangelio es simplemente fe. Aquí no hay ninguna cosa de conocimiento secreto. Aquí es simplemente fe. Y conocemos al Hijo de Dios a través de la fe. Vivimos en el Espíritu a través de la fe. Conocemos a Dios a través de la fe. Todos a través de la fe. E incluso la Biblia dice que tenemos una porción de fe cada uno de nosotros. Dios en su misericordia puso una porción de fe en nosotros para creer en Él. Somos de Él. ¿Ya? Y esta iglesia le estaba promoviendo toda esta vida espiritual profunda a través del conocimiento secreto. Y este conocimiento secreto era una forma primitiva del gnosticismo. O sea, era una cosa que se estaba gestando en toda esta cosa diabólica, porque el gnosticismo es un plan del enemigo, es una cosa diabólica, satánica, viene del corazón del infierno, es una cosa del diablo, que él introdujo en todo esto. ¿Ya? Habían también personas que eran los falsos maestros, que eran personas que hablaban del gnosticismo, y ellos simplemente estaban destruyendo la fe en Cristo, al menospreciar la humanidad y la divinidad de Cristo. En esto yo quiero tomar unos minutos. Lo que el gnosticismo hacía, no reconocía la humanidad y la divinidad de Cristo. El gnosticismo no reconocía que Jesucristo era el Hijo de Dios.
El gnosticismo no reconocía que Cristo vino a la tierra, era el Hijo de Dios y que murió y que resucitó. ¿Ya? No reconocía la humanidad de Cristo y no reconocía la divinidad de Cristo. Ahora, ¿por qué Juan el apóstol, por qué Pablo pelean en contra del gnosticismo? Se levantan en sus cartas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el apóstol Juan comienza con su carta en el Evangelio diciendo, él es el verbo tocante. Lo que Juan estaba diciendo, yo estuve ahí. El versículo, capítulo 1 de Colosenses, el verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, para que tú fueras llamado apóstol en la época. ¿Qué significaba en la época ser apóstol? El apóstol era una persona que había estado con Jesucristo, que había tocado a Jesucristo, que había estado en la enseñanza de Jesucristo, que había visto a Jesucristo, que había visto sus milagros, que había estado con él. Para poder escribir de esta forma, tú tenías que haber estado con él. Y esa era una de las formas en que la iglesia entendía que esta persona que escribía la carta había estado con Jesús. Ahora, Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Y los apóstoles reconocieron esto en el libro de Hechos, hasta esto, cuando los apóstoles le dan a Pablo la mano en señal de amistad, le dicen, sí, reconocemos, cuando hicieron eso los apóstoles con Pablo, estaban reconociendo de que él había estado y que él había tenido un encuentro con Jesucristo. Por lo tanto, Pablo se nombra a sí mismo apóstol, diciendo, yo estoy, no solamente yo estuve, sino que yo estoy con Jesucristo, soy apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso, y ahí nombra a este personaje Timoteo. Pero Pablo está diciendo, yo soy un apóstol. ¿Ya? El gnosticismo o esta herejía no tenía esto. ¿Ya? Ellos eran tan falsos los maestros que entraban dentro de la iglesia de una forma muy sutil, de una forma muy, muy, muy diabólica, de una forma muy, muy, muy tranquila, entraban dentro de la iglesia y empezaban a envenenar a los hermanos. ¿Ya? Por eso Pablo en esta carta él habla acerca del apóstol. Yo soy apóstol. Ahora, la palabra apóstol viene del apóstolos, que en griego y significa enviado. ¿Enviado por quién? ¿Quién envió a Pablo a predicar? Fue el mismo Dios. El mismo Dios. Este Dios que se le apareció a Pablo. El gnosticismo negaba esto. Por eso Pablo tiene el primer sablazo que da en la carta a los hermanos es esto. Yo soy un apóstol, enviado de Dios. Yo soy un hombre enviado por Dios. Yo estuve con Jesús. Yo vi a Jesús. Y cuando esa frase llegaba a los hermanos, ellos quedaban en paz. Este hermano estuvo con Cristo. Este hermano conoce al Señor. Este hermano, y los hermanos veían esto, este mover de Dios. ¿Ya? Esto era un apóstol. Ahora, en el siglo en el cual vivimos nosotros, apóstol, cualquier persona se llama apóstol. Cualquier persona tiene este título de apóstol. Espero que no sea irreverente con ustedes si su pastor se llama apóstol o tienen algún apóstol. No, creo que es un nombre. Pero apóstol es un enviado de Dios. Para la época, Pablo estaba defendiendo, diciendo, yo soy un enviado de Dios. Estaba callando a los falsos hermanos. Estaba callando a los falsos maestros. Estaba callando a la gente que se estaba metiendo con todo este gnosticismo, con toda esta cosa rara que se estaba levantando y que quería engañar y sacar a los hermanos de la fe en el Hijo de Dios. Eso era la idea del gnosticismo, sacar a los hermanos del conocimiento de Cristo. ¿Por qué habla tanto de Cristo Colosenses? Por eso mismo. ¿Por qué los colosenses se preguntan en esto? Por el gnosticismo. Porque este gnosticismo entró a preguntarse, bueno, ¿y quién era Cristo? ¿Y quién era Jesús? ¿Y cómo era Él? ¿Cómo era su rostro? Y cuéntanos cómo todas estas preguntas empezaron a aparecer en sus mentes por el gnosticismo, por esta herejía, por esta enseñanza que venían de estas personas. Y Pablo empieza a aclarar esto. Pablo empieza a decir,
Y lo primero que dice, yo soy un apóstol. Yo soy un apóstol de Jesucristo, un enviado del Señor. ¿Ya? Y aquí introduce a su compañero. Timoteo era su compañero, ¿ya? Uno de los que estaba ahí. Y dice, y el hermano Timoteo, ¿ya? La iglesia conocía quién era Timoteo. Sabía quién era Timoteo, ¿ya? La palabra Pablo o Paulo simplemente significa pequeño. Esa es la traducción del nombre Pablo, pequeño. Ya viene del latín Paulus, que significa pequeño, ¿ya? La palabra apóstolo significa enviado y también significa mensajero, ¿ya? Viene de apóstolos o apóstolus en griego y es enviado, mensajero. Esta es la definición de lo que es apóstol. Pablo fue un apóstol por la voluntad de Dios. Pablo siempre en algunas cartas se presenta con sus credenciales como elegido o como enviado. Siempre. Ahora, ¿por qué Pablo se presenta de esta forma? Porque Pablo había tenido un encuentro con Jesucristo y el Señor lo había enviado, así que había no había una mentira en esto, ¿ya? Esto era real, esto era una verdad, ¿ya? Ya era un apóstol, es un elegido y un enviado por Dios como misionero o embajador. Ya Pablo fue enviado como misionero o como embajador del Evangelio por la voluntad de Dios. ¿Qué significa que es por la voluntad de Dios? Significa que fue designado, ¿ya? Esto fue designado. ¿Qué significa? Que fue designado por otras personas, ¿ya? Esto fue designado por Dios, por el Padre, por el Hijo, el Espíritu Santo, por la Trinidad, por ellos. Esto fue designado en ellos de enviar a Pablo a predicar el Evangelio a los gentiles. Esto no fue una aspiración personal de Pablo, ¿ya? Y la iglesia entendía esto, comprendía esto. Por eso las cartas tenían que ser circulares leídas, porque así esto calmaba a la gente, calmaba a los hermanos. Apóstol de Cristo. Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo. Pablo está proclamando con esta frase la autoridad que le asiste para dirigirse a una iglesia. Él es un apóstol de Jesucristo, ¿ya? Que él no ha sido fundado ni estado personalmente, pero esto es, como yo les dije, esto fue dirigido por alguien, ¿ya? Por eso él habla acerca de esto. Yo soy un apóstol de Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué menciona a Timoteo y Pablo menciona a Timoteo en otras cartas del Nuevo Testamento, como en Segunda de Corintios, como en Filipenses y Primera y Segunda de Tesalonicenses, en Filemón? Pablo también le escribió 2 cartas a Timoteo, en Primera y Segunda de Timoteo, ¿ya? Pablo lo menciona simplemente porque era compañero de Pablo, estaba con él. Así que cuando Pablo estaba escribiendo las cartas, se cree que él también estaba ahí, ¿ya? Escribiendo con él. Y lo nombra porque Pablo era importante en la vida de Pablo y también él ha visitado, Timoteo tenía conocimiento de muchas de las iglesias. La iglesia conocían a Timoteo, ¿ya? Y lo otro que se cree es que Pablo estaba promoviendo a Timoteo. Se cree que Timoteo iba a ser el que iba a seguir después de Pablo, ¿ya? O sea, Pablo lo estaba promoviendo. Es una forma de promover a Timoteo. Es una forma de decir, él está conmigo, en algún momento yo me voy a ir y él va a quedar. Él va a seguir, ¿ya? Eso es lo que hacía Pablo con Timoteo. En el versículo 2, cuando dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dice, a los santos y fieles hermanos. Inmediatamente Pablo no hace una crítica a los hermanos, porque esta carta es una carta de preocupación. Aquí no hay una exhortación, no hay un enojo de Pablo,
si ustedes pueden, si pudieran estudiar la vida de Pablo, ustedes se dan cuenta que él tenía un carácter muy, muy fuerte, Pablo. Ella era un carácter muy, así, ya, era un hombre de mucha pasión. Pero esta carta no, esta es una carta de preocupación por la iglesia. Santos, la palabra santo, dice a los santos, significa separados. La palabra santo significa separados o apartados, que es agios. Agios es apartado. Entonces, inmediatamente, como yo les dije, Pablo era muy inteligente para escribir. Era un hombre muy sabio, muy inteligente. Él inmediatamente les dice, inmediatamente en su frase le dice, a los santos. Les dice, a los apartados, a los separados, a los agios y fieles hermanos. Inmediatamente, Pablo les dice, yo no sé en qué herejía, qué cosas se está moviendo la iglesia, pero yo les quiero decir que ustedes son los separados, que ustedes son los apartados, que ustedes son los agios, que ustedes no tienen nada que ver con esta falsa enseñanza ni esta herejía. Ustedes son separados para Dios, son santos para Dios, ustedes son apartados para Dios. Inmediatamente Pablo les da esta aclaración a ellos, a esta iglesia, les aclara lo que ellos son. Esta palabra de agios o agos es relacionada a lo sagrado. ¿Y qué significa? Significa puro. Esta palabra agios significa puro. Lo que Pablo está diciendo, ustedes son puros. Puros. ¿Ya? Es moralmente sin culpa o religioso. Ceremonialmente consagrado, santísimo, santo, santa. Esta palabra es sin culpa. Lo que Pablo está diciendo es a los separados, a los sin culpa, a los consagrados, a los santísimos de Dios. Pablo en esta carta, cuando dice estas cosas, él está tirando para arriba su identidad como cristiano, como hijos. Le está diciendo, miren, ustedes son mayores que la herejía que pueden estar pasando. Mis amadas hermanas, ustedes son separadas, ustedes son sin culpa, ustedes son consagradas, ustedes son santísimas, santas, ustedes son puras. Eso es lo que está diciendo Pablo, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que nosotros somos, eso es lo que ustedes son. Esa es la identidad de un cristiano, esa es la identidad de así como Dios nos identifica a nosotros y como Dios lo ve. Somos separados para Dios y separados de todas estas cosas que puedan venir como herejías, como razonamiento humano, como gnosticismo, como filosofía, como huecas sutilezas, como dice la Biblia, huecas enseñanzas mentirosas, separados de todo eso. ¿Separado para quién? Los colosenses. Pablo quiere dejar en claro que Colosense, que la iglesia de Colosa ha sido separada para Cristo. Mis hermanas, yo les tengo esta revelación esta noche. Ustedes han sido separadas para Cristo. Ustedes son separadas, escogidas, son moralmente sin culpa para Cristo. Ustedes son de Cristo. Ustedes no son de este mundo, no son de ninguna sutileza de enseñanza falsa, no son de la oscuridad, son de la luz. Ustedes son de Cristo, por lo tanto, deben vivir, comportarse y andar como es digno del Evangelio, como es digno Cristo. Porque hemos sido separados, porque hemos sido sacados, porque hemos sido totalmente llevados por el Señor en otra cosa. Pablo inmediatamente está elevando la identidad de la iglesia, no la está atacando, no está atacando Pablo a la iglesia, está preocupado por la iglesia, pero le está diciendo inmediatamente esto, y eso es muy bonito del apóstol, esto es muy bonito en la carta, que a pesar de que estaban estas herejías, toda esta cosa, Pablo le está hablando de esta forma. El término fieles, cuando dice santos y fieles, dos términos bien poderosos aquí. Esta palabra fieles viene de pistos, que significa dignos de confianza. Fieles. Miren cómo Dios nos ve a nosotros. Yo no sé cómo tú te sientes
como las luchas que tú tienes, pero Dios te ve digna a ti de confianza, tú eres digna de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una unión con Dios. Tú estás unida con Dios. Y esto también tiene que ver con los cristianos, o sea, no tiene que ver con la sabiduría del estilo a la cual yo viva. Esto es de parte de Dios, esto es una unidad, esto es una unión de Dios conmigo. Digno de confianza, digno de confiar en ustedes la palabra, digno de confiar en ustedes la revelación, digno de confiar en ustedes el ministerio, digno de confiar en y poner en sus manos, porque ustedes son dignos. Esto es muy bonito, la palabra fieles. Por eso el apóstol introduce santos y fieles. Inmediatamente la identidad, tira para arriba la identidad de la iglesia. Si la iglesia está, no sé si alguna vez han visto alguna parra muy llena de uva y que en algún momento hay racimos de uva muy grandes y que caen muy abajo y que el barro, la tierra los ensucia. Entonces lo primero que hace el labrador, toma lo levanta, lo deja, trata de dejarlo arriba para que no se ensucie, pero lo limpia, es una limpieza, lo limpia. Eso es lo que está haciendo Pablo con la iglesia y lo que Dios hace con nosotros. Nos limpia, no nos desecha, no nos saca, sino que nos limpia. ¿Ya? Si el fruto todavía no está listo para sacarse, lo limpia, lo deja limpio. ¿Ya? Es un respeto. Dios tiene un respeto por nosotros, por aquellos que le amamos, por aquellos que caminamos en su voluntad, por aquellos que le amamos a Él. Dios nos ama, Dios nos ve separados, Dios les ve a ustedes fieles. Yo no sé si tú te ves infiel, pero Dios te ve fiel. Debemos aprender a mirar como la palabra dice o como debemos nosotros vernos a la luz de la palabra y lo que nosotros somos en Dios. ¿Ya? El término gracia y paz sean a vosotros. El término gracia es un saludo recalcando el regalo que Dios le había dado y lo que implicaba la salvación. En cada una de las cartas de Pablo introduce esto, gracia, que significa charis, que es la misma que se habla en Éfeso 2:8, que es salvación. Esta palabra griega es charis, es salvación. Ya inmediatamente Pablo les dice, ustedes son los separados, ustedes son los dignos de confianza, son los puros. Recuerden por qué sucedió esto de lo puro, de lo separado. Recuerden que fue por la gracia, por la salvación de Dios sobre ustedes. El versículo 3 dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. En verdad. 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Cuando dice siempre orando, súplica, significa orando, la palabra significa súplica, rogo, adorando. Esto es una importancia de una vida constante de oración e intercesión. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Siempre orando por vosotros. O sea, lo que Pablo está diciendo, tengo una constante oración e intercesión por ustedes. No ceso de orar por ustedes. Este es el apóstol. Si ustedes quieren saber alguna característica del apóstol, quieren saber qué es lo que es un apóstol y la característica de un apóstol, la característica de un apóstol es que un apóstol siempre está intercediendo, llorando por los suyos. Siempre. Siempre hay una intención de orar. Está orando por los suyos, está orando por aquellos que él les llevó el evangelio, por aquel que él lo dio todo. Siempre hay una preocupación por su iglesia y está orando. Eso es una característica de un apóstol.
la intercesión, el ser un intercesor por lo que realmente Dios le ha llamado a cumplir como tarea. Cuando habla en el 4 acerca de habiendo oído de vuestra fe, esto es bastante interesante porque da a entender que Pablo no los había visto. ¿Cómo un hombre que no ha visto a tantas personas decide orar por ellos? Decide tener este tiempo de oración con ellos, orar profundamente. Esto solamente viene del Espíritu Santo. Esto viene de la carga. Cuando Epafras le contó a él lo que estaba sucediendo en Colosa, Pablo ya venía orando por ellos. Y si ustedes leyeron la carta, ustedes se dan cuenta de que Pablo habla mucho de Cristo en esta carta. Habla mucho del conocimiento. Pablo realmente era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Otra característica que tiene un apóstol es que es guiado por el Espíritu Santo. Es guiado por el Espíritu. Es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y no importa si él no fue a evangelizar al lugar. Para él es una carga el lugar. Por lo tanto, lo lleva con tanta pasión, aunque no los había visto ni los conocía, pero intercedía por ellos. Estaba tan preocupado que se escribió una carta para que no se desviaran. Eso es carácter de un apóstol. Eso es un carácter de un hombre de Dios. Es un carácter de un apasionado por Dios, de una persona de Dios. Pablo, en todos estos versículos del 3 al 8, Pablo era realista en lo que estaba escribiendo. Habían cosas buenas en la iglesia, muy cosas buenas, y Pablo las destaca de versículo 3 al 8. Pablo destaca todo lo bueno de la iglesia. ¿Ya? Y él no empieza atacando la identidad de la iglesia, como yo les dije, sino que él eleva la identidad de la iglesia, la tira para arriba. ¿Ya? Y como un buen pastor, él los afirma, haciendo crecer su fundamento. ¿Ya? ¿Por qué también hace esto? Porque todo el evangelio que venía de Epafras, que se cree que él fue el que llevó el evangelio a Colosenses, a los colosenses, era el evangelio que predicaba Pablo. O sea, Epafras era Pablo. Era el evangelio que había escuchado, por lo tanto, era Pablo. Epafras era Pablo, era así su cosmovisión, era así su forma de pensar. El 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál era la esperanza que estaba guardada en los cielos? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Ya? La esperanza que Pablo le está escribiendo aquí es la salvación que vino por medio de Jesús. Mis amadas hermanas, nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es Jesús. Nuestra esperanza es el que Él nos salvó y que, como lo dice la Biblia, en algún momento Él va a aparecer, somos salvos. Nosotros no hemos sido salvos, no vamos a ser salvos cuando Él venga y nos vamos con Él. Nosotros ya somos salvos. Por lo tanto, nosotros debemos vivir en esta salvación, debemos vivir en esta esperanza de salvación que nos dio Jesucristo. Somos salvos. Nosotros somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de lo que va a venir. Nosotros ya somos salvos, nosotros porque hemos creído. Hemos creído, hemos sido salvos. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a ellos. Ustedes son salvos, tienen esta esperanza de que han sido salvos por medio de Jesucristo. Nosotros hemos sido salvos, debemos vivir en esta esperanza todos los días. Esta esperanza se alimenta con la fe, se alimenta pensando, yo soy salvo en Cristo. No voy a entrar en la doctrina que habla de si se pierde la salvación o no. No voy a entrar en eso. Pero
Pablo está hablando de esta esperanza de que son salvos en Jesús. Somos salvos por medio de Jesús. Y cuando Pablo afirma de que esta esperanza está guardada en los cielos, está hablando de, literalmente habla de la vida eterna. Lo que los gnósticos estaban metiendo con su herejía dentro de la iglesia, la salvación. Y Pablo le está diciendo, ustedes son salvos en esta esperanza en los cielos, guardada en los cielos, la vida eterna. O sea, nuestra salvación está guardada en la vida, en Cristo en los cielos. Nuestra vida eterna está guardada en Él. No está guardada en nosotros para poder decir, hagamos lo que... No hagamos o no hagamos, no. Está guardada en Cristo. La vida eterna está guardada en Él. Por lo tanto, somos salvos. Él lo dijo. Y si tú creíste, yo creí, así es y punto. Aquí no hay ninguna otra cosa más rara. Aquí no hay ninguna otra más herejía ni ninguna doctrina. Aquí hemos sido salvos porque hemos creído. Y nuestra salvación está guardada en Cristo Jesús, como dice la Biblia. Y esto tiene que darnos seguridad. Que esta esperanza, que esta vida eterna que está guardada en los cielos, tiene que darnos seguridad a nosotros. Y esta seguridad debe darnos tranquilidad, debe darnos paz. Todos los días debemos despertar en la cama, ver el día y decir, wow, el Señor aún todavía no viene, pero yo soy salvo. Si Él viniera ahora, yo me voy con Él. Me voy con el amado. Me voy con aquel que ama mi alma, con aquel que lo dio todo por mí. Me voy con Él. Simplemente porque hemos creído. Porque la salvación no está guardada en nosotros, no está guardada en el mundo, está guardada en Cristo. Su amor es tan, el amor de Cristo es tan espectacular, que la salvación que Él hizo, Él mismo la guardó. O sea, tú estás guardada en Cristo, la vida eterna tuya está guardada en Él. Eso es una seguridad tremenda. Eso debería alegrarnos todos los días. Y esto es lo que Pablo está diciendo, está hablando del destino final. Nuestro destino final es Cristo. Nuestro destino final, la salvación a la cual que Cristo habla es Cristo. Yo no sé cuál es el pensamiento de salvación que tú tienes, pero para mí la salvación es Cristo. Y el hecho de verle, o sea, la iglesia de Colosas quería ver su rostro, hermanos, amadas, hermanas amadas. Va a llegar un momento en que tú vas a ver el rostro de aquel que te amó en la cruz del Calvario. Y eso es glorioso. Pasa por sobre todo lo que nosotros podemos entender y comprender. En algún momento veremos el rostro de aquel que murió en la cruz y ya no va a ser con sangre ni nada, sino con glorificado. Y a la vez la glorificación de Cristo va a ser en nosotros también. Eso es glorioso, eso es tremendo, eso es algo que te saca de este mundo, te saca del pensamiento del coronavirus, de que te vas a enfermar, de que va a venir pobreza, de lo que tengo para comer, te saca. Esto es más glorioso que todo lo que nosotros conocemos. El hecho de la salvación es conocer, vivir y estar en Cristo. Esa es nuestra salvación. Si usted está preocupada si hay oro, si hay en el cielo hay caminos de oro, si hay una casa para usted, una mansión, no sé. Para mí el hecho de ver el rostro de aquel que me amó, eso va a ser todo. Esa es la salvación, o sea, eso es glorioso. Eso rompe con un montón de pensamientos. Y ese es nuestro destino final, conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo, conocer lo que Él nos tiene para nosotros. Los que éramos indignos, y por medio de Cristo ahora somos dignos, no solamente de Cristo, del cielo, del Padre, de las glorias del Padre, de lo que Él tiene para nosotros. Esto nos saca de todo lo que podemos vivir. Piensen en esto. Dani, Como libres a fin de vivir para Cristo y amarnos unos a otros. Dani, Cuando haya duda, cuando vacile en su fe o en su amor hacia el Señor, recuerde su destino. Amadas hermanas, el destino de ustedes, ¿sabe cuál es? Es el cielo. El destino de ustedes es el cielo. Y lo que Pablo le está diciendo a los colosenses, el destino en esta esperanza guardada en los cielos, el destino de ustedes amados
iglesia amada, es el cielo. Eso le está diciendo. Imagínense, esta iglesia que estaba siendo invadida por herejías, por mentiras, por falsas enseñanzas, viene Cristo, viene Pablo y les dice, miren, su destino es el cielo, no es maltratarse físicamente, no es estas religiones secretas, no es estas religiones no, es el cielo. Cristo es el cielo, es Cristo. Esto es más glorioso. ¿Y por qué Pablo escribe de esta forma? Porque Pablo lo vio, Pablo comprendió, Pablo entendió, Pablo sabía. Hermanas amadas, yo les voy a decir la verdad, necesitamos una revelación del Hijo de Dios. Necesitamos el conocimiento de Cristo. Necesitamos conocer a este Cristo. Y Cristo no es una religión misteriosa. Cristo está ahí. Para todo aquel que clama, para todo aquel que le busca, para todo aquel que Cristo va a venir. Cristo va a venir, Cristo va a estar ahí. Hace muchos años a mí me tocó enseñar en estudio bíblico el libro de Isaías. Me dieron 3 días para enseñar Isaías y yo estaba en el tercer día. Y el libro de Isaías se le llama el evangelio puro, porque Isaías habla acerca de Cristo. Isaías ya está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Cristo. Y cuando yo me involucré con Isaías, yo decía, bueno, este hombre no lo vio, no vio al Señor, no lo vio, no lo contempló. Y los evangelios lo muestran, vino Cristo, y yo estaba en ese salón, decía, Señor, yo no te estoy viendo, pero creo en ti. Y en un momento de la clase, yo digo, ok, aquí se acabó todo, aquí yo siento, porque yo sentí literalmente esa mañana que algo, yo estaba de espalda, yo estaba mirando a los alumnos, y estaba lejos del púlpito, del lugar donde tenía la Biblia, y yo siento literalmente que por detrás alguien pasa, alguien camina por detrás. Yo sentí nunca había vivido algo así. Y el Espíritu Santo me habla, me dice, no quiero que digas nada, no quiero que hables nada, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Y yo, literalmente, yo caí de rodillas en esa mañana a llorar, porque lo que yo estaba experimentando era una cosa tan gloriosa. Y yo levanto la vista y yo veo que los alumnos que estaban ahí empiezan a gritar aleluya, empiezan a hablar en lengua, empiezan a saltar. Hay una chica ahí que empieza a saltar. ¿Y cómo? O si ustedes me dicen, pero esas cosas no se... Hermano, había una presencia. El mismo Jesús nos visitó esa mañana ahí. El mismo Hijo de Dios nos visitó esa mañana. Pablo tuvo una experiencia con Cristo. Yo no sé si tú has tenido una experiencia con Cristo o no. Yo no sé si tú has tenido un encuentro con Jesucristo, pero yo te quiero decir que es urgente que tú te encuentres con Jesucristo. Jesucristo está disponible para ti. Jesucristo quiere darse a conocer a ti. Jesucristo quiere aparecer a tu vida. Puede ser hoy día el día de Damasco, puede ser hoy día el Damasco para ti, puede ser el día en la ciudad, el lugar, no lo sé. No lo sé. No lo sé, pero Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que asesinaba a cristianos, un hombre que entregaba a los cristianos, era un hombre que tenía que ser detenido sola. ¿Y quién lo detuvo? Fue Jesucristo. Fue Jesús quien detuvo a Pablo. ¿Qué cosas, qué áreas de tu vida tienen que ser detenidas? El único que las va a detener es Jesús. No hay otro. No hay otro que puede detener. Si tú estás viviendo situaciones difíciles, si tú estás viviendo cosas que realmente son complicadas, el único que va a detener todo y va a cambiar tu atmósfera, tu vida, tu historia, va a comenzar la historia de otra mujer, es Jesús. El único que puede hacer eso. Es urgente, hermanas, amadas, es urgente tener un encuentro con Jesucristo. Es urgente tener un encuentro con aquel que nos amó en la cruz del Calvario, con aquel que es el Hijo, con aquel que lo puede todo. Pablo le estaba diciendo a los hermanos, miren, no importa la herejía que ustedes tienen que conocer a uno solo, que es Cristo. Es Cristo, es Jesús. Debemos conocer al Hijo de Dios. Debemos conocer a aquel que nos amó. La Biblia dice que Él estuvo en el principio, que Él viene del principio, que Él viene... Cristo es todo.
Hermana, si tú crees que hay algo en la vida para ti, te quiero decir que no hay nada. Cristo es la vida. Cristo es el conocimiento. Jesucristo es el conocimiento. Jesucristo es lo que lo llena todo. Jesucristo es lo que invade todo. Jesucristo es lo que todo lo llena, todo lo envuelve. Jesucristo es todo para nosotros. Y así debería ser. Yo te quiero animar en este tiempo. No sé cuál es el Jesús que tú conoces. El de Hollywood, el que se ve en las películas, el que te enseñaron en las cosas. No sé. No sé cuál es el Cristo que tú conoces. Pero yo te quiero decir que es urgente. Cristo está ahí. Cristo ya no está colgado en un madero. Cristo ya no está en el monte, no está en la tumba. Cristo ni siquiera está ahí en la diestra del Padre. Cristo todavía está caminando entre nosotros, moviéndose. Y Él quiere venir. Quizás esta noche puede ser la noche que Cristo se encuentre contigo. Y todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Como un hombre que está encarcelado en Roma, que está esperando que corten su cabeza, que está esperando una sentencia simplemente por haber creído en un hombre que murió y resucitó, y por predicar de esto, escribe una carta así tan poderosa. Es porque Cristo se reveló a él. Me salió prédica, pues. Dígale, Pablo. Dani, Mari, lo que pasa es que estamos en una casa de unos amigos, entonces vamos a salir nosotros porque como hay toque de queda, el caballero nos va a llevar. Así que, ya listo. Luz, ahí, tú cierras ahí, Luz. ¿Será que me escucha la Sí, luz? debería. Es que está sin volumen. Ay, sí, ya. ¿Hasta O sea, qué hora tenemos, Mari? Era hasta las 9:30. Mari, ¿hasta qué hora tenemos? Era hasta las 9:30. Si quieres seguir el sábado para que se No sé, po. termine la interpretación. ¿Qué me dicen ustedes? Pues? ¿Quieren que siga o quieren que pare? El otro sábado. Sí. Sí, que siga ¿Sí? el sábado. Sí, el sábado. Sí, que siga el Si sábado. es que puede. Sí, Sí. yo puedo el sábado, yo puedo. Sí, está interesante. ¿No puede? Así Ya es. pues. Entonces, miren, les voy a animar. Que nos quedemos con esto hermoso que habló ahora. Que el Señor nos habló. Eso. Qué bueno, me alegro, a mí también. Le animo, miren, hagamos una cosa para que el sábado sea más fluido. Ya. Entonces el sábado lo que podemos hacer, ustedes escriban sus preguntas a la Mari o en el WhatsApp que ustedes tengan. Escriban las preguntas acerca del libro. Escriban lo que ustedes quisieran saber acerca del libro. Antes, obviamente, escribirla antes del sábado. Y así yo puedo ver sus preguntas y así yo puedo introducir el libro el otro sábado con las preguntas. Y así podemos ir viendo todas estas cosas que les pueden estar llamando la atención. ¿Les parece? Ya. Sí. Ya. Ya. Bueno, oremos para terminar, pues. Ya. Señor, queremos darte muchas gracias. Señor, hoy día, Señor Jesús, nosotros te exaltamos, nosotros te bendecimos. Si hay un conocimiento en el cual nosotros queremos meternos como en el mar, como eres tú. Tú eres un mar, Señor, de tantas cosas y debemos reconocer que nosotros todavía hay tantas cosas que debemos quizás dejar o simplemente abandonar, pero yo siento esta noche que tú nos quieres invitar. Tú nos estás invitando a ti, tú nos estás invitando a ti. Yo siento que tú quieres llenarnos de ti. Yo siento que tú quieres invadirnos de ti. Señor, yo bendigo a cada una de mis hermanas. Yo no sé lo que está viviendo cada una de ellas. Yo no sé lo que está experimentando cada una de ellas. Pero oro que el Espíritu Santo, tu Espíritu, las llene de paz, de alegría, de gozo, que ellas puedan experimentar mucho más de tu persona, que puedan experimentar mucho más de tu gracia, más de ti. Yo oro, Jesús, que hoy día mismo tú puedas venir a sus habitaciones, a sus departamentos, a sus casas,
que ellas sientan tu presencia, que ellas sientan el abrazo, que ellas sientan tu presencia en medio de ellas. Yo oro, Jesús. No, ya no se lo pases, Que tú te hagas Domingo. real, que tú te hagas real sobre ellas. Por favor, que tú te hagas real sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Daniel, por este tiempo. Gracias a ustedes, pues. Esperamos tenerlo el otro sábado Ya pues. para continuar, ¿ya? Y a las Bueno. hermanas que están en el grupo, las invitamos para el 11 de julio a las 8. Recuerden que tendremos el seminario de invierno donde estará Daniel Rebolledo dando un tema interesante, mujeres en el siglo XXI. Así que para que se conecten, para que estemos, avisen a su amiga, a la gente que quiera, el liberado es solamente con ofrenda. Así que vamos a estar recordando toda esta semana el seminario de invierno que se va a hacer por Zoom, ¿ya? Así que les bendecimos, les amamos y nos vemos el otro sábado, ¿ya? Ya, pues muy buenas noches, que Ya. estén muy bien. Ya. Gracias. Chao, besitos. Gracias. Chao. Chao. Chao.